Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva, que hoy es mesa de análisis internacional en este martes 19 de junio de 2018. Estamos con Susana Mangana, buen día. Muy buenos días, Emiliano. También estamos con Gustavo Calvo. Buenos días y gracias por la invitación otra vez. Y a distancia con Leo Harari, que supongo sigue allá en Francia, ¿no? Así es, aquí estamos, con un poco más de calor, pero con la misma cantidad de nubes. ¿No te fuiste para Rusia? ¿No te atrapó el Mundial? No, tenía otras cosas que me atraparon por aquí. Bueno, ya nos contarás. Vamos al primero de nuestros temas. Los 630 migrantes rescatados por el buque humanitario Aquarius desembarcaron el domingo pasado en el puerto español de Valencia, poniendo fin a una semana de travesía por el Mediterráneo que reavivó las tensiones en Europa por las políticas migratorias. Estas personas, que estaban repartidas en 3 barcos, el Aquarius y 2 navíos italianos, provenían en origen de países africanos. La directora general de SOS Mediterráneo, Sophie Bo, afirmó: esta situación no puede repetirse, la inacción de Europa es criminal, y adelantó que su institución volvería al mar a rescatar migrantes. El nuevo Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, permitió el acceso del Aquarius a sus puertos por razones humanitarias y lo hizo ante la negativa que inicialmente había expresado el gobierno italiano, formado en parte por un partido de extrema derecha, la Liga. La controversia vino a sumir a la Unión Europea en una nueva disputa diplomática por cómo hay que manejar estos flujos migratorios que se han vuelto tan presentes, tan protagonistas en los últimos años. Bueno, este es el tema. Este es uno de los temas de hoy. Breve, un apunte tuyo, Susana, otro de Gustavo, y ponemos en marcha la historia. Bueno, primero que nada, que siento mucha felicidad y mucho orgullo de que este nuevo gobierno, encabezado por Sánchez, haya cedido ese puerto de Valencia y haya permitido el amarre, el atraque de este buque, del Aquarius. Me parece que no podemos seguir mirando a un costado y haciéndonos los desentendidos de lo que ocurre en ese Mediterráneo, hoy dividido en Mediterráneo oriental, central, occidental, para repartirse también las responsabilidades, los cadáveres, como se suele decir. Pero lo que quiero dejar bien claro es que para mí sigo insistiendo en la idea de que no hay una crisis de refugiados. Lo que hay es una crisis respecto de la gestión de las personas, pero no puede ser que el refugiado en sí mismo sea ya inmediatamente culpable de algo, ¿verdad? Y me parece que esto lo que nos interpela a todos es, como comunidad internacional, a darnos cuenta de que las migraciones van a continuar existiendo, como se nos decía ya de parte del secretario general Guterres de Naciones Unidas, pero es que además, si no queremos estos síntomas del problema, tendremos que hacer algo para aliviar las causas, las razones por las que la gente tiene que huir, porque un refugiado es distinto de un migrante económico. Habrá tiempo para hablar de ello, supongo, pero me parece que hay que recordar que hay razones de peso poderosas para que estas gentes abandonen sus países de origen. Leo, vamos contigo desde Francia, o sea, desde ahí mismo, desde Europa, donde está dándose esta nueva controversia. Sí, es un gran tema que ocupa a todo el mundo. La verdad que se habla mucho, se siente mucho, pero me parece que está cada vez más siendo un elemento de fractura social, de separaciones políticas que se van consolidando para un lado y para otro, más que un problema real de gestión de los refugiados. En realidad hay menos refugiados este año que el año anterior, muchos porque quedan en Libia o en el camino, pero también porque van buscando otras soluciones. Y no es tanto el problema masivo de la gente que llega, sino el problema político que se está creando a través de la utilización de esto como una forma de polarizar la situación política europea y en general, porque la norteamericana es la misma historia. Sí, acá entró en escena de manera determinante este nuevo gobierno italiano, el gobierno conformado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga. Este es un actor nuevo, entre comillas, un actor nuevo desde el punto de vista institucional, ¿no? Hay que decir una cosa con Salvini, y es que ayer de tarde estaba diciendo que había que hacer un censo de los gitanos para poder echarlos. Y consideraba que por el hecho de ser gitanos, aunque sean italianos, que nacieron en Italia, que tienen la nacionalidad y todo, igual había que echarlos. Lo que es la primera manifestación explícita
de racismo, de limpieza étnica. Es un tipo peligroso. Sí, la comunidad gitana es fuerte en Italia, ¿no? Claro, es fuerte, pero van y vienen de un país a otro. Pero la solución de este tipo es parecida a la que plantean con los Rohingya en Myanmar. En Birmania. Sí, en Birmania. Gustavo, ¿seguís tú? Sí, a mí me gusta siempre escapar de los titulares para analizar las cosas, ¿no? Porque obviamente que todos estamos contestes que desde el punto de vista no solo humanitario, también legal y también migratorio, 630 personas tuvieron un final feliz, de lo cual por supuesto me alegro y me congratulo. Pero teniendo en cuenta que en el último lustro entraron más de 1 millón de personas a Europa y hay en Alemania más de 170.000 refugiados, el problema de fondo es bastante más grande que el problema de estas personas. Esto nos sirve también para diferenciar un poco las cosas. Un tema es el problema de fondo, el tema de la inmigración, que como dijo Leo, hay que ver un poquito si estamos realmente en un pico, si hay realmente una crisis, o es algo que se está estabilizando y siempre va a suceder, como sugería un poco Susana. Y otra cosa son las reacciones de los países al problema. Italia es un gran ejemplo de esto. Ese barco hubiera atracado en puertos italianos hace 1 mes y medio, sin ningún tipo de problema. Un cambio de gobierno posibilitó todos estos titulares, todo ese desvío hacia Valencia, y de alguna manera eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hoy cada vez más se está diferenciando dentro de los políticos de los países, sobre todo de la Unión Europea, y está diferenciando a los que se llaman europeístas de los que no lo son, un simple tema, que es su conducta, su visión frente a la inmigración. ¿Por qué? Porque evidentemente para Europa es un problema que, no digo que lo ha tomado de sorpresa, pero evidentemente no lo ha sabido resolver. Me afilio un poco a lo que dice Susana, en que quizás la raíz del problema no sea un tema de gestión, pero obviamente la mala gestión de Europa de este problema ha avivado el fuego. Realmente, como dijimos cuando Macron estaba por ascender en esta misma mesa, me acuerdo que yo comenté que se ha armado en campamentos de refugiados de cientos de miles de personas al lado de pueblitos de 20, 30.000 habitantes. Es decir, ese tipo de cosas alteran la dinámica de un país. Y de alguna manera también nos hace poner sobre la mesa nuestra concepción del inmigrante. ¿Qué es el inmigrante? Hace unos años, unas décadas, un filósofo español, creo que de apellido Suárez, decía, tenemos que definir también nuestra posición frente al inmigrante. ¿Es una persona que viene aquí a hacerse español y asumir nuestras costumbres y ser un español más, y lo recibimos con los brazos abiertos? ¿O es una persona que viene aquí a establecerse, mantener sus costumbres, y de alguna manera nuestra sociedad va a empezar a cambiar porque va a tener que ver diferentes facetas en su cotidianeidad? Eso sucede muy a la vista, por ejemplo, con los musulmanes en las sociedades occidentales. Entonces, ese tipo de preguntas básicas y de metafísicas, si queremos verlo así, los gobiernos, los pueblos se las tienen que hacer y las tienen que resolver. Es decir, ¿cuál es la actitud? ¿Qué pienso yo de un emigrante? Estamos en Uruguay. Nos molesta esto de Trump, que después lo vamos a ver un poco en el otro tema que vayamos a ver. Nos molesta esa actitud xenófoba de otra. Recibimos con brazos abiertos a algunos miles de venezolanos y cubanos. Si fueran 30.000, sí, si fueran 50.000, ¿qué haríamos? Pero es que un razonamiento posible es que estos movimientos son incontenibles, ¿no? Claro. Y que la transformación de las sociedades debido a flujos migratorios es algo que va a pasar. Va a pasar. ¿Y qué ha pasado? Es que eso, y que ha pasado. Ese es el bosque que no queremos ver. Imaginemos que no hubiera ningún tipo de crisis política en los países. A congelar las sociedades. Exacto. Imaginemos que no sucediera. En un cierto estado que no sé, que tiene ¿cuánto? Claro. 50 años, 100 años, 150. Pero ¿y antes qué pasó en esos lugares? Por eso te digo, mira, hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos que ningún país africano tenga ningún tipo de crisis económica, social o política. ¿Alguien me va a hacer creer que con el avance de la tecnología, el abaratamiento de los viajes, la caída de las fronteras, esta cultura global a la que estamos accediendo todos, la gente igual no iba a viajar hacia otro país para buscar un futuro mejor? Igual iba a suceder. Claro, también lo que pasa es que aquí estamos, como siempre, en el apuro de ahorrar minutos, también mezclamos muchas cosas, ¿no? Claro. Aquello de que siempre el que viene de afuera me va a transformar a mí, también se transforma a él. Es decir, es un viaje de ida y vuelta. Uno no pierde su identidad
identidad, no necesariamente adopta otras costumbres. Tú, Gustavo, no te vas a volver Claro. Si no te gusta bailar en general, no vas a bailar un baile keniata ni africano así te lo pongan 20 veces al día, ¿verdad? Si no te gusta la cumbia y te gusta la música clásica o te gusta el pop inglés de los años 60, los Beatles, no sé, seguirás escuchando a los Beatles aunque tu vecino te aporre la pared con la cumbia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo eso que decimos es una crisis para Europa. En realidad, Europa recibe muy poco de lo que podría recibir, pero es que además muy poco de lo que existe en el mundo. Las cifras han aumentado a raíz de lo que fue y a resultas de la crisis de los Rohingya, también llamada mal, crisis de los Rohingya no, crisis de moral del gobierno de Myanmar, ex Birmania, que expulsa a estos ciudadanos de facto de su país y que han tenido que huir a Bangladesh con lo opuesto, los Rohingya, además sumamente pobres, esas personas que van ya realmente, que van desnutridos, que ya sufren un calvario en su propio país y que no se los quiere aceptar. Bueno, toda esta situación ha hecho que hoy, yo hablaba siempre hasta el 2017 de 65 millones de refugiados y desplazados forzosos, otro término que no todo el mundo allá afuera entiende qué significa. Podemos creer que la gente sabe de qué hablamos cuando hablamos de un refugiado, y no es así, uno se lleva sorpresas. Pero es que ahora, en el 2018, Emiliano, Gustavo, tenemos que hablar de 68,6, cifras redondas, casi 69 millones de refugiados constatados por ACNUR y otras agencias internacionales. El 85% de esos 69 millones quedan varados en lo que llamamos países de tránsito. Es decir, si huyen, por ejemplo, de Irak, de Afganistán, de Siria, se quedan en Turquía por los acuerdos firmados por la propia Unión Europea con Turquía. Es por eso, como decía Leo, que ha bajado el número de refugiados. Claro, porque no los dejan pasar de Turquía, porque los retienen allí. O en Libia, donde hay un mercado de esclavitud abierto, a cielo abierto, tenemos a gente que compra esclavos por 400 euros hoy día. Entonces, las historias de esta gente... Hungría construyó un muro. Bueno, construyó un muro y pide indemnización, pero fijaros, una cifra que es importante metérnosla en la cabeza. Cada día se producen 44.440 refugiados y desplazados forzosos. Mientras estamos hablando, hay personas que están abandonando su casa para nunca volver a ella. Francia, volvemos a Francia con Leo Harari. Mira, es verdad que es un tema que tiene tantos lados, que es confuso y es difícil de explicar. A mí me interesa aclarar dos cosas. La primera cosa es que estamos hablando sobre todo de refugiados, no de migrantes. No es el tipo que hace la valijita y va a buscar una vida mejor en otro lado. La mayoría de ellos, más del 50%, son sirios que se están escapando de las bombas, es decir, no que están buscando una vida mejor, sino que están tratando de salvar su propia vida. Y hay convenciones internacionales con respecto a los refugiados, que no es lo mismo que con respecto a los inmigrantes. El refugiado tiene derecho a llegar a una frontera y pedir asilo, protección. Europa no ha sido homogéneamente solidaria, y es verdad que la reacción italiana, que además un gobierno extremadamente de derecha, pero con apoyo popular, en buena parte se debe al hecho que los dejaron solos, les dejaron que la gente aterrice, como el lugar primero que toca un refugiado es el que se vuelve administrativamente responsable, también otros países de Europa los devolvían. Pero una cosa con respecto a las cifras, para terminar este primer punto, no es tan enorme. En Turquía hay 3,5 millones de refugiados. En Jordania hay 1,5 millones. En el Líbano hay una cantidad que no sé cuál es, pero que también es enorme. 2 millones de sirios. Ahí está. Son cifras gigantescas con respecto a lo que está recibiendo Europa. Y Europa no debe olvidarse que muertos de hambre emigraron por millones y fueron recibidos, hicieron sus vidas. Somos países hechos de inmigrantes. Estaba viendo estadísticas ayer. Solo en el año 1913 a Buenos Aires, en barco, llegaron más de 900.000 italianos. Hoy hay más de 3 millones de emigrados económicos italianos que están en otros países, en Alemania, en Francia o en Estados Unidos, simplemente porque van a buscar mejores condiciones de vida. Las cifras no son inmanejables. Claro. Lo que es inmanejable, y este es mi segundo punto, es la utilización política que se está haciendo de esto. Y esa utilización política es muy parecida a la que se hizo antes de la Segunda Guerra Mundial con el nacionalsocialismo.
con el nazismo. El hecho de apuntar con el dedo al culpable de todo y plantear un discurso supremacista. Nosotros somos, y esto es lo nuestro, y tenemos que cuidar lo nuestro, que seduce a mucha gente, en particular los que están sufriendo la globalización o ven cómo les va mejor a los otros. En fin, por razones que son de manipulación de la opinión pública, esto tiene entrada, y esta entrada es la que está debilitando los gobiernos más o menos progresistas o respetuosos de los derechos humanos en Europa, porque con Merkel, con una coalición frágil, no puede hacer una política mejor. Macron hace gestos, pero todavía no sabemos hasta dónde va a ir, y tienen países como Hungría, Polonia o Italia ahora que están basando su política en contra de la inmigración, que es diferente que querer administrarla, manejarla. Es otra cosa, es una utilización política que para mí es muy peligrosa, está distrayendo de otros temas. Quiero terminar esto diciendo lo siguiente: la gente viene en busca de una esperanza. Hay que llevar la esperanza más cerca de donde ellos están, de donde viven. Todo el norte de África tendría que ser tierra de esperanza, como lo tiene que ser el del Medio Oriente, y ahí se están jugando los grandes intereses internacionales en que la gente no es más que víctima. Susana, querías complementar lo que dice Leo. Leo. Porque justamente hoy vivimos en el siglo de los fake news, que siempre hay una palabra española buenísima para ellos, digo, el lenguaje castellano, ¿no? Por España, que es el bulo, ¿verdad? Los famosos bulos. Hay una manipulación constatada en los medios de lo que es el imaginario colectivo de la sociedad, es decir, a fuerza de imágenes que golpean duro, a fuerza de estadísticas que pueden ser abultadas o que no son debidamente explicadas al grueso de la sociedad, la gente opina acerca de estos nuevos inmigrantes sin conocer que son justamente refugiados que huyen de situaciones aberrantes, que una vez que los confrontas con el relato del propio refugiado, la gente se queda anodadada de lo que escucha. Esclavos en Libia, gente que es violada, vendida con 9 años, niños que son abandonados o que no tienen familia, que tienen que huir, como dije antes, de su aldea con lo opuesto. Gente en España hoy que se sorprende de que estos refugiados bajen con un celular, con un móvil en la mano. Y sí, porque justamente el móvil se convierte no solo en un estatus, sino que se convierte también en un salvavidas para muchas de estas personas. Es el poder mantener el vínculo con las personas que dejas atrás en tu aldea, porque también se desconoce todo de África. Necesitamos un baño de humildad, sobre todo en Europa. Por favor, el grueso de la población europea, incluso española, no sabe nada de África. ¿Qué sabemos de los leones africanos? A duras penas saben la diferencia entre Marruecos y Sudáfrica, pero en el medio tenemos un montón de países como Senegal, como Ruanda, que salió de un genocidio, pero que es un ejemplo de crecimiento económico en la última década. Por favor, yo creo que realmente necesitamos despertar de esa modorra que tenemos y reconocer que si no queremos más inmigrantes, como dice Leo, y si no queremos refugiados, tenemos que aliviar las causas por las que huyen, porque nuestros países también están involucrados directamente en los horrores que se sufren en el continente africano o en Irak o en Siria, donde se interviene calculadamente para seguir apostando a intereses geopolíticos de las potencias desarrolladas. En línea con eso que dices, yo celebro, desde hace unos meses ya hay ONGs francesas y alemanas que están preocupadas en trasladar algún tipo de ayuda puntualmente a aquellos países que son exportadores de migrantes, que también en realidad, como dice Leo, muchos son refugiados también. Y la idea es que están trabajando en algún tipo de apoyo internacional a países africanos en forma puntual. Eso está bien, pero insisto en lo siguiente, es decir, una cosa es el problema y otra cosa es la reacción al problema y lo que rodea el problema. No podemos negar que de alguna manera hay sí o sí un tráfico ilegal de personas y mucha gente lucrando en esto. Hay sí o sí gente que cobra por meter esa gente al barco y después los abandona en alta mar. Eso ha sucedido 1 y 1000 veces y es la mejor excusa que tienen los gobiernos xenófobos para decir yo no me meto en esto porque estoy facilitando ese tipo de negocio. Y también, analizando la circunstancia histórica, es cierto que hoy Europa desde hace 5 años está sufriendo una crisis de identidad muy fuerte. Claro, no saben, no se olvidaron de dónde vienen, no tienen claro quiénes son y no saben a dónde van.
Lo vemos en Alemania, es decir, ahora está luchando y corriendo para un plazo de 48 horas prácticamente, que es lo que le queda a Merkel, con su ministro del Interior para tomar una política de inmigración que por lo menos ceda a lo que ella estaba haciendo hasta este momento. ¿Por qué? Porque esta persona que maneja Baviera está a punto de elevar un muro como lo hizo Hungría, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas... de tensiones dentro de su gobierno, de su gobierno que claro, logró armar Angela Merkel, con los un gobierno muy frágil. Como siempre que analizamos acá, no estamos esa coalición entrando en... que tiene a su partido, a los socialdemócratas y a los socialcristianos de Baviera. Exactamente. Entonces, como siempre, cuando nos sentamos aquí a analizar estas cosas, no estamos diciendo que está ni bien ni mal. Tenemos que ir a explicar los problemas desde su origen. Eso es lo que falta.